Desde hace siglos existen lugares donde se honra el término de la existencia humana, llegando a creer que antes de irse, el alma se debe preparar para el viaje, vistiéndole o arreglándole para trascender. En la actualidad, estos lugares son utilizados para determinar la razón del deceso. Pero aunque esto ha ido evolucionando, aún hay creencias para tratar a los cuerpos, pues pareciera que las almas no entienden lo que está pasando. Desde un susurro al oído del cuerpo para que se deje revisar, hasta evitar limpiar el sudor, pues ese sería el sello para que no se vaya sola el alma y te lleve con ella. Déjame contarte 3 anécdotas compartidas por médicos y paramédicos que han vivido en carne propia esto, haciendo este el primero de una serie de videos acerca de este tema tan controversial. Soy un estudiante de medicina en mi último año de carrera. Durante mi internado fui asignada a trabajar en la morgue del hospital local. Al principio estaba emocionada por la oportunidad de aprender más sobre la anatomía humana y los procedimientos forenses. Pero pronto descubriríamos que mi experiencia en la morgue sería mucho más aterradora de lo que jamás hubiéramos imaginado. La primera vez que entré en la morgue, el aire frío y el olor a formaldehído me golpearon como un puño en el estómago. Me sentí nerviosa mientras recorría los pasillos oscuros. Con las luces parpadeando ominosamente sobre mi cabeza, traté de recordar todo lo que había aprendido en clase para mantener la compostura. Pero la atmósfera sombría de la morgue comenzaba a afectarme. Mi primera tarea fue ayudar al patólogo forense con una autopsia. Mientras observaba el cadáver sobre la mesa de una señora de edad avanzada, la cual había terminado su existencia en un accidente automovilístico. Sentí una sensación de incomodidad creciente. Los ojos vidriosos de aquella mujer parecían seguirme a medida que me movía alrededor de la sala. Y los sonidos de mis propios pasos resonaban de manera inquietante en el silencio sepulcral. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro débil detrás de mí. Era la voz de una mujer que parecía decir: «Mis nietos están llorando». Me volví rápidamente, pero no había nadie ahí. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. A medida que avanzaba la autopsia, la sensación de malestar se intensificaba. Las sombras en las esquinas de la sala parecían moverse, como si estuvieran vivas, y podía jurar que oía pasos apresurados que no pertenecían a ninguno de los presentes. Aquellos susurros empezaban a volverse gritos desesperados de ayuda. Me esforcé por mantener la concentración en mi trabajo, pero una parte de mí anhelaba salir corriendo de ahí y no volver nunca. Finalmente, la autopsia terminó y pude escapar de la morgue. Corrí por los pasillos del hospital sintiendo un alivio abrumador al dejar atrás la oscuridad y el silencio del lugar. Pero sé que las sombras y los susurros que experimenté esa noche nunca me abandonarán. Y aunque intento convencerme de que todo fue un producto de mi imaginación, una parte de mí ahora sabe que hay algo más en la morgue, algo más que los cuerpos fríos, algo que trasciende la vida y la muerte. Ejerzo como médico residente en un pequeño pueblo donde la morgue del hospital es un rincón lúgubre y poco visitado. Aquella noche, mi turno de guardia en la morgue prometía ser tranquilo y monótono, pero pronto descubriría que estaba muy equivocado. Al llegar al lugar, un aire denso y penetrante me recibió, impregnado con un aroma metálico y desagradable. Las luces titilaban intermitentemente, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes estériles y blancas. A pesar de mi entrenamiento médico, un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba hacia el interior de la morgue. Mi tarea inicial era realizar el inventario de los cuerpos y prepararlos para las autopsias del día siguiente. Mientras examinaba los cadáveres fríos y sin vida, una opresión creciente se apoderaba de mí. Todos los cuerpos parecían reflejar un semblante de miedo y desesperación. De repente, un ruido rompió el silencio sepulcral de la sala.
Giré la cabeza hacia la fuente del sonido y vi como una de las gavetas de la morgue se abrían lentamente por sí sola. Un escalofrío de puro terror recorrió mi espina dorsal mientras me acercaba con cautela para investigar. Al llegar a la gaveta abierta, una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara, trayendo consigo un olor nauseabundo a descomposición. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, abrí la gaveta y me encontré con una carpeta que contenía el informe de uno de los cuerpos. Mi curiosidad era irresistible, así que no pude evitar leerlo. El informe detallaba la tortura de la muerte de un hombre a manos de otros pobladores, quienes lo consideraban un ladrón y asaltante. Al leer esas palabras sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque este informe me llamaba a mí. ¿Qué intentaba mostrarme? Con manos temblorosas cerré la gaveta y me volví hacia la salida. Pero en el pasillo, iluminado débilmente, una figura oscura sin rostro estaba sentada. Murmurando entre lamentos y rezos distorsionados, su presencia me dejó atónito, ya que nada en mi experiencia profesional me había preparado para algo así. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la morgue y no miré atrás hasta estar a salvo, fuera de ese lugar maldito. Desde entonces he evitado la morgue a toda costa, pero el recuerdo de esa noche me persigue en mis pesadillas. Aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, mi instinto me impulsa a mantenerme alejado de ese frío y siniestro lugar. Mi nombre es Carlos y trabajo como paramédico en una unidad de emergencias móviles en una zona rural. En nuestra profesión nos enfrentamos a situaciones extremas con regularidad, pero una noche en particular quedará grabada en mi memoria para siempre. Era una noche oscura y tormentosa, con la lluvia golpeando el parabrisas de la ambulancia mientras nos dirigíamos hacia una llamada de emergencia en las afueras del pueblo. El camino estaba desierto y apenas podíamos ver más allá de unos pocos metros debido a la densa neblina que cubría la carretera. Repentinamente recibimos una llamada urgente sobre un accidente automovilístico en un tramo solitario de la carretera. Sin dudarlo, activamos las luces intermitentes y aumentamos la velocidad, dispuestos a llegar lo más rápido posible al lugar del accidente. A medida que nos acercábamos, la neblina se hizo aún más densa y la inquietud se apoderó de mí. La atmósfera de la ambulancia se volvió tensa y ansiosa, como si estuviéramos siendo llamados con desesperación. Finalmente llegamos al lugar del accidente y nos apresuramos a salir de la ambulancia para ayudar a las víctimas. Pero lo que encontramos nos dejó petrificados de horror. Los vehículos estaban destrozados y los cuerpos yacían inmóviles en medio del caos. Mientras trabajábamos frenéticamente para estabilizar a los heridos, sentí una inquietud creciente. Parecía como si estuviéramos siendo observados por alguien en la oscuridad, como si una presencia invisible nos acechara desde las sombras. De repente, un grito agudo resonó en la noche, helando mi sangre. Busqué la fuente del sonido y vi a una mujer de blanco parada al borde de la carretera, llena de miedo. Yo sostenía a una de las mujeres heridas que habían estado en el accidente. Le pregunté a la mujer que estaba en la orilla de la carretera cuál era su nombre, también si alguna de las víctimas era su familiar y que si se encontraba bien. La mujer me gritó desesperadamente y señaló hacia la persona que yo sostenía en mis brazos. Al voltear me di cuenta que era la misma mujer que estaba gritando a un lado de la carretera. Cuando volví la mirada hacia aquella mujer, había desaparecido. Sin pensarlo dos veces, subimos a los heridos en la ambulancia y nos alejamos del lugar del accidente, dejando atrás la oscuridad y el terror de la carretera desierta. Uno de los paramédicos más experimentados me dijo que la mujer a la que había atendido estaba gravemente herida y que probablemente no sobreviviría. Me aconsejó que le hablara para que su alma pudiera encontrar paz. Esta experiencia, entre muchas otras, me ha marcado profundamente en mi carrera como paramédico. Al parecer,
El ciclo en el plano físico no es el fin de nuestro camino, pero si nuestro ciclo termina de una manera inesperada, nuestra alma no puede comprender y queda atrapada hasta poder trascender. Regálame un like y comparte con tus amigos para seguir creciendo y compartiendo más anécdotas e historias. Te deseo una excelente noche.